Soy Ernesto, y manejo Uber casi todas las noches porque en el día trabajo en un taller. Me gusta la rutina. Recojo gente, los llevo a donde me dicen y sigo con mi vida. Nunca me había pasado nada raro. Hasta esa madrugada en la que recogí a alguien que parecía saber demasiado de mí. El viaje apareció en la aplicación como cualquier otro, en una zona tranquila del centro. La foto de perfil era de un hombre con lentes oscuros, pero apenas se distinguía su cara. Cuando llegué al punto, vi a alguien parado bajo un farol. Era un tipo alto, delgado, vestido con camisa blanca y pantalón oscuro. Caminó hacia el coche con paso firme y abrió la puerta trasera. «Buenas noches», me adelanté a decir. «Buenas noches». Ernesto, respondió él, con una sonrisa tranquila. Me tensé un poco. No es raro que un pasajero vea mi nombre en la app, pero la forma en que lo dijo, como si ya me conociera, me incomodó. Miré de reojo la pantalla. Destino marcado. Unos 15 minutos de trayecto hacia un barrio residencial. Avancé y traté de romper el silencio. «¿Viene de trabajar?». El hombre no respondió directamente. En cambio, soltó algo que me heló la sangre. «De tu taller. ¿Cómo está tu socio? ¿Todavía se queja de la espalda?». Lo miré por el retrovisor. Tenía los ojos fijos en mí, sin usar celular, sin auriculares, nada. Me mordí los labios. Nadie podía saber que mi compañero de trabajo llevaba semanas con dolor de espalda. «¿Cómo sabe eso?», pregunté, intentando mantener la calma. El hombre sonrió más amplio. «Sé muchas cosas, Ernesto. Por ejemplo, que no te gusta dormir con la ventana abierta, porque sientes que alguien te observa desde la calle, o que tu esposa, Mariana, siempre deja las luces de la cocina encendidas por miedo a levantarse de noche y tropezar». El sudor me corrió por la frente. Apreté el volante con fuerza, sintiendo un vacío en el estómago. Quise pensar que era un truco, que había buscado información mía en internet, pero ¿cómo iba a saber lo de la ventana? Lo de Mariana, eso no lo comento con nadie. «Mire, no sé quién sea usted, ni por qué sabe esas cosas, pero no me gusta el jueguito», le dije, tratando de sonar firme. El hombre no se inmutó. «También sé lo de tu hijo, Ernesto, lo que pasó aquella noche que nunca contaste. El accidente en la carretera cuando él iba contigo. El coche casi se me va hacia la banqueta. Frené en seco, respirando agitado. Ese tema lo sabía solo mi familia más cercana. Nadie más. «¿Quién diablos es usted?», grité, volteando hacia atrás. El asiento estaba vacío. Me quedé congelado, con el corazón latiendo tan fuerte que me costaba respirar. El coche estaba detenido en medio de la calle, y no había nadie atrás. Revisé la aplicación. El viaje seguía activo, la ruta marcada, el destino sin cambios. Volví a mirar el retrovisor, y allí estaba otra vez, sentado como si nunca hubiera desaparecido. «Te dije que sé muchas cosas de ti, y todavía no hemos llegado al final del viaje». Mi instinto me gritaba que frenara, que lo sacara del coche, que huyera, pero las manos no me respondían. Estaban pegadas al volante, rígidas. Seguí conduciendo, con la sensación de que ese trayecto iba a terminar peor de lo que imaginaba. Sentí como si cada segundo en el asiento del conductor se alargara hasta volverse insoportable. El pasajero seguía mirando directamente hacia mí, sin hablar al principio, solo con esa expresión serena que te hiela la sangre. El silencio entre nosotros era pesado, casi tangible. «¿Quiere agua? ¿Café?», pregunté intentando romper la tensión, aunque sonó absurdo incluso para mí. «No necesito nada», respondió, y lo hizo sin mover los labios demasiado, como si la voz saliera de otra parte del coche. «Solo quiero que escuches». El coche avanzaba lentamente, y mientras lo hacía, empecé a notar detalles extraños. Las luces de la calle parecían apagarse detrás de nosotros, como si el tiempo y el espacio se deformaran. Las casas parecían vacías, silenciosas, y los árboles se inclinaban con una brisa inexistente. Todo a mi alrededor adquiría un tono gris y frío que nunca había visto. «Ernesto», dijo finalmente, «la noche que casi pierdes a tu hijo, yo estaba allí». El sudor me corría por la espalda. ¿Qué quería decir con eso? Apreté el volante y traté de recordar, pero las imágenes vinieron solas. El coche patinando sobre el pavimento mojado, el grito de mi hijo, la curva imposible. Tragué saliva con dificultad. «¿Quién eres?»,
Pregunté de nuevo, con la voz temblando. Alguien que conoce los secretos que guardas. No tienes que temer, todavía susurró, y sentí su respiración junto a mi oído, aunque no se había movido. El aire se volvió pesado, y de repente una sensación de mareo me envolvió. Las luces del tablero comenzaron a parpadear. El GPS se reinició solo, y la voz de la aplicación indicó que faltaban solo unos metros para llegar al destino. Mi corazón estaba a punto de estallar, y sabía que no podía mirar atrás otra vez. Finalmente, llegamos a la dirección. Las calles estaban vacías, y la casa al frente parecía normal, aunque percibía una vibración extraña, como si algo invisible la cubriera. El pasajero se levantó suavemente y dijo, «Gracias por el viaje, Ernesto. Recuerda, lo que pasa en la oscuridad nunca se olvida». Intenté reaccionar, abrir la puerta, pedirle que esperara, pero cuando volví a mirar, el asiento trasero estaba vacío. Ninguna señal de que alguien hubiera estado allí, ni el aroma, ni la sombra, nada. Solo el coche, yo y el silencio opresivo de la noche. Me quedé allí unos segundos, con las manos temblando sobre el volante. Miré a mi alrededor, y por primera vez en años, sentí miedo real. Llamé a mi esposa, le conté lo sucedido con la voz entrecortada. No me creyó al principio, claro, pero cuando mencioné detalles que nadie podía saber, incluso ella se quedó en silencio. Ese día aprendí algo que todavía me persigue. No todos los pasajeros llegan solo para ir de un punto A a un punto B. Algunos vienen con algo más, con secretos que nadie debería conocer. Y ese pasajero nunca volvió a aparecer en la aplicación, pero yo sé que todavía me observa. Desde esa noche, cada vez que un hombre sube al coche y me dice mi nombre sin mirar la app, siento el mismo escalofrío. No me atrevo a mirar hacia atrás, ni siquiera cuando el reflejo del espejo parece moverse por sí solo. Y a veces, al conducir solo, escucho susurrar mi nombre entre la brisa que entra por la ventana. El pasajero que conoce todo de ti puede estar más cerca de lo que imaginas. Nunca olvidaré la noche en que subió aquel pasajero. Mi nombre es Andrés, tengo 29 años, y llevo unos años manejando Uber en Ciudad de México. Era un viernes cualquiera, pasadas las 10 de la noche, y el tráfico empezaba a despejarse. Recuerdo que estaba cansado, pero necesitaba terminar un par de viajes más antes de cerrar la app. Cuando apareció, vestido con un abrigo gris oscuro y sombrero, me llamó la atención de inmediato. Subió sin decir mucho, solo me entregó la dirección y se acomodó en el asiento trasero, pero no pasó ni un minuto antes de que comenzara a hablar. Al principio, pensé que era uno de esos pasajeros que solo habla para no estar en silencio, pero pronto entendí que no era normal. «Tomemos por la calle Zaragoza», dijo, señalando hacia la ruta. «Te voy a contar algo mientras manejamos». Su voz era tranquila, casi confiada, pero había algo inquietante en la forma en que hablaba. Empezó a contarme sobre un accidente que había ocurrido hace 3 días en un cruce que yo paso casi todos los días. Lo describió con detalles exactos, el modelo del coche, la placa, incluso la reacción de los testigos. Me quedé helado. Intenté disimular que me sorprendía y asentí, mientras él continuaba. «Ahora giramos por la calle de Juárez. Hay un edificio antiguo que tiene una historia que pocos conocen», dijo. Mientras lo guiaba, describió un incendio que había ocurrido allí hace semanas, algo que yo solo había visto en breves noticias en redes sociales. Lo raro era que parecía hablar como si hubiera estado presente. Yo traté de mantener la calma, pensando que tal vez era un experto en noticias locales o alguien que revisa todos los detalles por internet, pero entonces comenzó a darme instrucciones más extrañas. «Vamos por esa avenida, no por la principal. Hay un túnel donde ocurrió un accidente grave hace un mes. No muchos lo recuerdan, pero podemos evitarlo». Mientras giraba por esas calles casi desiertas, me sentía cada vez más incómodo. Lo que él contaba coincidía con sucesos recientes que yo apenas recordaba. Lo peor fue cuando señaló una construcción en obras y me dijo: «Aquí, el año pasado, un trabajador cayó desde ese andamio. Nadie habla de eso, pero fue trágico. Ten cuidado por aquí, las banquetas están inestables». Y efectivamente, la acera estaba dañada,
y tuve que maniobrar para no atropellar nada. Su voz seguía calmada, como si me guiara con cuidado, pero yo sentía que algo no estaba bien. Me di cuenta de que estaba manipulando mi ruta, llevándome por calles secundarias, estrechas, sin iluminación, donde cualquier error podía ser peligroso. Quise preguntarle cómo sabía todo eso, pero cuando giré la mirada hacia el espejo, él me miraba con una expresión neutra, como si nada de lo que decía fuera sorprendente. Entonces, justo antes de girar hacia una calle muy oscura, me advirtió: aquí es donde debes prestar atención. Hay algo que casi nadie nota, pero que puede cambiarlo todo. Haz lo que te digo, y llegarás bien. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y me sentí atrapado entre obedecer y sospechar que algo iba a pasar. Giré con cuidado, siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. La calle estaba desierta, iluminada solo por un par de faroles parpadeantes, y la sensación de incomodidad que me acompañaba desde que subió al auto se intensificó. Cada vez que miraba por el retrovisor, él estaba allí, tranquilo, como si nada raro estuviera pasando. ¿Ves aquel callejón a la derecha?, preguntó señalando sin mover un dedo. Hace unos días hubo un asalto justo ahí. Solo unos pocos lo recuerdan, pero si no tomamos la ruta que te dije, podrías topar con alguien peligroso. Mi instinto me decía que estaba exagerando, pero todo lo que decía coincidía con noticias que yo había leído en Twitter. Y ahora, conduciendo, sentía que no podía arriesgarme a contradecirlo. Seguimos avanzando, y cada pocos metros, me contaba historias de accidentes, robos, incendios y tragedias que parecían salidos directamente de los reportes policiales o de redes sociales locales. Lo inquietante era que no necesitaba mirar un teléfono ni un periódico. Hablaba con una precisión escalofriante, describiendo detalles que nadie más podría conocer. En un momento, me pidió que detuviera el auto frente a un parque que parecía cerrado y desierto. Aquí ocurrió algo hace apenas 2 semanas, pero nadie quiere hablar de ello. Fíjate en ese banco roto, y en las manchas que ves en el camino. No son recientes, pero están relacionadas con eso. Miré con atención, y, aunque intentaba no mostrarlo, el escalofrío recorrió mi espalda. Todo lo que decía era exacto. Decidí que ya era suficiente y que iba a cuestionarlo. Oye, ¿cómo sabes todo esto? ¿Estás involucrado en algo?, le pregunté, intentando mantener la voz firme. Él simplemente sonrió, con calma, como si mi pregunta fuera ridícula. No, solo conozco la ciudad. Y tú estás conduciendo, yo solo te guío. Confía en mí, que es mejor así, respondió con tranquilidad, y algo en su tono me hizo sentir que no podía negarme. Seguimos la ruta hasta un tramo de carretera estrecha y sin iluminación. Justo cuando pensé que lo más raro había pasado, empezó a relatar un accidente que, según él, ocurrió esa misma noche, unas calles adelante. Es inevitable que pases por ahí. Solo asegúrate de mantenerte atento, dijo. La ansiedad me consumía, pero no tenía otra opción que obedecer. Al dar la vuelta, vi un automóvil detenido, con las luces intermitentes, como si alguien hubiera tenido un percance. Mi corazón se aceleró y fruncí el ceño. Justo en ese momento, el pasajero habló de nuevo. Eso es exactamente de lo que te hablé. Nada grave, pero podría haberte detenido si hubieras tomado la ruta principal. Me sentí atrapado entre miedo y fascinación, sin comprender cómo podía predecir cosas que apenas estaban sucediendo. Finalmente llegamos a la dirección que me dio. Bajó tranquilamente, me dio las gracias y dijo: recuerda, la ciudad siempre sabe más de lo que parece. Cuida tus rutas, Andrés. Y simplemente se fue, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé sentado un buen rato, con las manos temblando sobre el volante. Nadie podía explicar cómo ese hombre conocía detalles que aún no habían sucedido, o que apenas eran noticia. Desde esa noche, cada vez que alguien sube al Uber y empieza a sugerirme rutas extrañas, mi piel se eriza, porque sé que puede aparecer otro pasajero como aquel, que sabe cosas que no debería, y lo peor es que ahora, cada vez que conduzco, siento que la ciudad misma me susurra secretos que no quiero escuchar, y me pregunto si algún día podré manejar sin temor a que alguien más sepa lo que yo aún no sé.
No sé si alguna vez les ha pasado, pero a veces uno pide un Uber pensando que va a ser un simple traslado, y termina siendo una experiencia que jamás se olvida. Yo siempre he usado la aplicación, incluso de madrugada, sin mayores problemas. Pero una noche me quedó claro que no todos los viajes son iguales. Era un viernes. Había salido tarde del trabajo y ya eran casi las 2 de la mañana. Estaba cansado y solo quería llegar a casa, así que pedí un Uber como siempre. El auto llegó rápido, un sedán negro con los vidrios polarizados. El conductor me saludó por mi nombre, pero lo hizo con una voz tan baja que apenas la escuché. Eso me pareció raro desde el inicio, porque normalmente los choferes son más habladores. Subí al asiento trasero y noté un detalle incómodo. El interior del auto estaba helado, como si tuvieran el aire acondicionado al máximo, pero el clima afuera era templado. Cerré la puerta y el seguro se activó automáticamente, con un clic seco que retumbó en el silencio. El conductor no me miraba, ni siquiera cuando me saludó. Solo tenía la vista fija hacia adelante, y la luz del tablero iluminaba sus manos tensas sobre el volante. Cuando arrancó, sentí que el coche iba demasiado rápido para una zona urbana. Revisé la app, y la ruta estaba bien, así que traté de tranquilizarme. A los pocos minutos me di cuenta de algo más. El espejo retrovisor estaba inclinado hacia abajo, apuntando al asiento trasero, justo donde yo iba sentado. No se veía la calle, ni la parte de atrás, solo a mí. Me incomodó tanto que quise preguntarle, pero en ese momento vi que él sonrió apenas, como si supiera lo que estaba pensando. El trayecto se volvió más inquietante cuando tomamos una avenida larga y oscura, sin tiendas abiertas ni gente en la calle. El único sonido era el motor y las llantas sobre el pavimento. Intenté romper el silencio preguntándole si trabajaba siempre a esas horas. No contestó, ni un gesto, nada. De pronto, el celular que tenía en el soporte vibró. Yo pensé que era la notificación de la aplicación, pero lo que apareció fue una foto, y no era cualquier foto, era de mí mismo, sentado en ese mismo asiento trasero, con el cinturón puesto, tal y como estaba en ese instante. La imagen era idéntica, pero tomada desde un ángulo que no entendía, como si alguien estuviera dentro del auto capturándome en ese momento. Sentí que se me helaba la sangre. Miré a los costados buscando alguna cámara, pero no vi nada. El conductor, sin embargo, sí se dio cuenta de que yo había visto la pantalla. Lentamente, giró un poco la cabeza y me dijo en voz baja: "A veces, los viajes son diferentes". Esa frase se me clavó en la mente. Su tono no fue de broma, ni de cortesía, fue como una advertencia. En ese instante pensé en abrir la puerta y lanzarme. Aunque íbamos a gran velocidad, el seguro seguía activado y no cedía cuando lo jalaba. Me entró la desesperación. Intenté distraerme mirando por la ventana, pero lo que vi afuera me confundió más. Pasábamos una y otra vez por la misma esquina, la misma tienda cerrada, el mismo poste de luz parpadeante. Era como si estuviéramos atrapados en un bucle, dando vueltas en el mismo lugar. El conductor no cambiaba la ruta, ni parecía alterado. Solo seguía manejando, con esa sonrisa apenas marcada, y los ojos fijos en la carretera oscura, y yo, ahí atrás, sintiéndome cada vez más atrapado. Fue entonces cuando escuché algo nuevo. No venía del coche, sino del asiento junto a mí, como si alguien respirara, muy despacio, a mi lado. Me quedé helado. No había nadie más en el asiento trasero, pero yo escuchaba esa respiración pausada, como si alguien estuviera sentado justo al lado mío. Cerré los ojos por un segundo, esperando que fuera mi imaginación, pero el sonido seguía, cálido, cercano, imposible de ignorar. Intenté moverme hacia el otro extremo del asiento, pegado a la puerta. Aunque el seguro no se abría, el conductor no decía nada, solo seguía con esa calma antinatural. Y lo peor es que en la pantalla de su celular volvió a aparecer otra foto. Esta vez no era solo yo. Junto a mi figura, en el asiento trasero, se veía otra silueta oscura, sentada al lado, con el rostro completamente borroso. Sentí cómo me temblaban las manos. Quise preguntarle al conductor qué estaba pasando, pero cuando abrí la boca solo salió un hilo de voz quebrada. Él sí me escuchó,
porque por primera vez giró el rostro por completo, y vi sus ojos reflejados en el retrovisor, y con esa misma expresión calmada me dijo: «Ya lo viste, ¿verdad?». En ese momento, entendí que no tenía salida fácil. Apreté con fuerza el cinturón, y traté de pensar en alguna forma de detener el auto. Empecé a golpear la ventana con el codo, pero el vidrio ni se inmutaba. Lo único que conseguí fue que la respiración a mi lado se hiciera más fuerte, más marcada, como si lo que estuviera allí se divirtiera con mi desesperación. Después de unos minutos de tensión insoportable, el coche redujo la velocidad. Yo sentí un alivio momentáneo, pensando que tal vez me iba a dejar bajar, pero lo que ocurrió fue más extraño aún. Se detuvo en una calle totalmente vacía, sin casas, sin luces, sin nada alrededor. Ni siquiera reconocía esa parte de la ciudad. El conductor apagó el motor, y en medio de ese silencio sepulcral, escuché un portazo. No fue la puerta delantera ni la mía, fue la del asiento junto a mí. Miré hacia el costado, y la respiración desapareció, pero el cinturón del asiento contiguo estaba extendido, abrochado, como si alguien invisible acabara de quitarse el seguro y bajar. No vi nada al exterior, solo la oscuridad, y de pronto, la puerta del lado mío también se destrabó sola, con un clic seco. El conductor no me miró, pero dijo una última frase: «Ya llegaste». No lo pensé más. Abrí la puerta y salí corriendo sin mirar atrás, adentrándome en esa calle desconocida, hasta que encontré una avenida iluminada, y un taxi viejo que milagrosamente pasó en ese momento. Cuando intenté revisar el historial del viaje en la aplicación, no aparecía, como si nunca hubiera pedido ese Uber, como si ese auto no existiera en el registro. Han pasado meses desde esa noche, y todavía sueño con esa respiración al oído, como si esa presencia se hubiera quedado conmigo. Nunca más volví a usar Uber solo de madrugada, porque aprendí que no todos los viajes tienen regreso seguro. Me llamo Esteban, y trabajo de noche en un hospital. Salgo siempre cansado, con la mente nublada por las guardias eternas, y lo único que quiero al terminar es llegar a mi departamento, tirarme en la cama, y desconectarme del mundo. Esa noche pedí un Uber como siempre, sin fijarme demasiado en el conductor ni en el modelo del carro. Lo que me importaba era llegar rápido. Cuando el coche se detuvo frente a la salida, noté algo raro. El vidrio trasero estaba empañado, y parecía que adentro no había nadie, pero en la aplicación ya marcaba que mi viaje había comenzado. Abrí la puerta trasera, y en cuanto me senté, sentí un olor extraño, como metal caliente mezclado con humedad. El conductor, un hombre delgado con gorra, me saludó sin voltear del todo, apenas levantando la mano. «¿Esteban?», preguntó con una voz áspera. «Sí, soy yo», respondí. El auto arrancó en silencio. Ni siquiera sonaba música ni la radio, solo el motor ronco y mis propios latidos. Revisé el camino en la app, y me tranquilizó ver que iba en la dirección correcta, aunque el punto de llegada estaba marcado en una colonia que yo no había escrito. Pensé que me había equivocado, así que corregí la dirección desde la aplicación. A los pocos segundos, mi pantalla se apagó por completo. Intenté encenderla varias veces, pero nada funcionó. «No te preocupes, yo ya sé a dónde vas», dijo el conductor, como si hubiera leído mis pensamientos. No recordaba haberle dado mi dirección exacta. Me tensé, pero intenté no sonar paranoico. Le respondí con un «Ah, perfecto», para disimular, aunque por dentro sentía que algo no encajaba. El camino empezó a volverse más solitario de lo normal. Yo vivo en una zona con calles concurridas, pero él tomó desvíos que no reconocía. Pensé en decirle que se regresara, pero cada vez que abría la boca para hablar, algo me lo impedía, como si la garganta se me cerrara. Fue entonces cuando me di cuenta. El espejo retrovisor estaba cubierto con una tela negra, como si el conductor no quisiera que yo viera sus ojos, o el asiento delantero. Al girar hacia la ventana para distraerme, noté que afuera no había nada. Ningún coche, ninguna persona, ni siquiera los edificios habituales. Era como si manejáramos en una ciudad vacía, hecha solo para nosotros. De pronto, escuché un golpe seco en el maletero. Salté en el asiento. El conductor no reaccionó.
Siguió manejando con la misma calma enfermiza. Después, otro golpe, más fuerte, como si alguien estuviera encerrado allí. ¿Escuchó eso?, pregunté casi en un susurro. El hombre sonrió sin mostrar los dientes y respondió: siempre escuchan algo en el camino. Mi piel se erizó. Esa frase me dejó helado. Intenté abrir mi puerta, pero no se desbloqueaba. Los seguros estaban abajo, duros como si se hubieran trabado. Pegué la frente al vidrio tratando de ver algo afuera, pero lo único que alcanzaba a distinguir eran luces que parecían moverse demasiado lento, como si no fueran faros de autos, sino destellos de algo que nos seguía. El conductor empezó a hablar solo, en voz baja. Murmuraba frases incomprensibles, y de vez en cuando repetía mi nombre, como probando cómo sonaba en su boca. Yo trataba de no escuchar, pero sus palabras me golpeaban como un eco dentro de la cabeza. De repente, sin aviso, el coche frenó en seco. Mi cuerpo se fue hacia adelante, y el cinturón me lastimó el pecho. La puerta trasera se abrió sola, y un aire helado entró de golpe. Afuera, lo que vi me paralizó. Una calle completamente oscura, con varias siluetas paradas en fila, esperando. No tenían rostros, solo sombras humanas inmóviles. El conductor volteó por primera vez. Tenía los ojos completamente negros, sin blanco, y la sonrisa más amplia que he visto. Con voz profunda me dijo: ya llegamos. Ellos te estaban esperando. Traté de resistirme, pero una fuerza invisible me jaló hacia afuera. Sentí que mis piernas no me obedecían, como si me empujaran hacia ese grupo de sombras. El coche arrancó de nuevo y desapareció sin dejar rastro, mientras yo quedaba rodeado por esas figuras inmóviles. No recuerdo cómo escapé. Solo sé que amanecí tirado a varios kilómetros de mi casa, en una carretera solitaria, con la ropa sucia y el teléfono completamente descargado. Desde esa noche no vuelvo a pedir Uber después de la medianoche. Sé que puede sonar como una exageración, pero yo estuve ahí, encerrado en ese coche, y no me importa que no me crean. No todos los viajes terminan en casa. Mi nombre es Daniel, tengo 29 años, y llevo 5 años conduciendo Uber en la ciudad. Nunca pensé que algo tan cotidiano como recoger pasajeros podría volverse inquietante, hasta que empecé a notar ciertos detalles extraños. Todo comenzó hace unas semanas, con un pasajero que parecía normal, vestido con chaqueta gris y gorra. Subió al auto, me dio la dirección, y se quedó callado, mirando por la ventana. Al bajar, dejó algo sobre el asiento trasero, una pequeña muñeca de porcelana con la cabeza rota. Al principio no le di importancia, pensé que era un descuido, un objeto olvidado más, pero al día siguiente, otro pasajero dejó un libro abierto, justo en la página donde describía un accidente de tránsito muy parecido a uno que había tenido hace años. Me sentí raro, pero no quise darle vueltas. La tercera vez fue peor. Un hombre subió, y mientras yo conducía, dejó un billete con un número escrito en tinta roja, un número que me resultaba familiar pero que no podía ubicar. Empecé a sentir que algo no estaba bien. Cada objeto parecía inofensivo por separado, pero juntos, comenzaba a formar un patrón que yo no comprendía del todo. Intenté analizarlo racionalmente. ¿Sería coincidencia? ¿Algún pasajero bromista? Pero la frecuencia y la relación con mi vida diaria me hicieron dudar. Cada objeto parecía decirme algo sobre mí, sobre mi pasado, y decisiones que había olvidado. Por ejemplo, la muñeca rota me recordó mi infancia, cuando rompí sin querer la muñeca de mi hermana pequeña, y nunca se lo confesé. Con cada viaje, la sensación de ser observado por fuerzas invisibles aumentaba. Ahora, cada vez que un pasajero sube y coloca algo en mi auto, siento que mi vida se entrelaza con esos objetos, que cada detalle tiene un significado que aún no alcanzo a entender del todo. Una noche, recogí a un hombre que parecía normal, solo con un maletín. Durante todo el trayecto no dijo una palabra, pero al bajarse dejó una foto antigua de mi barrio, con la fecha escrita al reverso. Esa foto no debería estar en ningún lado, y sin embargo allí estaba, en mi asiento trasero. Sentí que alguien me estaba enviando un mensaje, que mi propia vida estaba siendo escrita por manos que no podía ver. Mientras conduje de regreso a casa, miraba cada objeto que había dejado atrás con temor.
La lógica se estaba desmoronando, y la ciudad que creía conocer comenzaba a sentirse como un laberinto lleno de secretos que solo aparecían cuando alguien decidía dejar un rastro en mi auto. Esa misma noche, después de dejar la foto en el asiento trasero, me senté un momento frente al volante, intentando calmarme. Miré los objetos que habían quedado del día: la muñeca rota, el libro abierto, el billete con el número, y ahora la foto del barrio. Intenté encontrar un patrón lógico, pero cada pieza parecía encajar con un recuerdo, un miedo, o un error mío que había querido olvidar. Al día siguiente, mientras hacía otro viaje nocturno, recogí a una mujer mayor. Durante todo el trayecto no dijo nada, solo observaba cómo conducía, con una expresión neutra, pero sus manos temblaban ligeramente. Al bajar, dejó un pequeño frasco con arena dentro, sin explicación. Al abrirlo, noté un papel arrugado en su interior con una dirección y un mensaje: mira detrás de la iglesia. No entendí nada, pero la curiosidad me venció. Decidí conducir hasta esa dirección. Cuando llegué, todo parecía normal. La iglesia estaba cerrada y no había nadie alrededor. Sin embargo, al mirar detrás del edificio, encontré un pequeño altar improvisado con velas apagadas, flores marchitas y, sorprendentemente, los mismos objetos que habían sido dejados en mi auto: la muñeca rota, el libro, el billete y la foto del barrio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Todo estaba conectado, pero no sabía cómo ni por qué. Cada objeto parecía hablar de mi vida, como si alguien estuviera observándome constantemente, registrando cada detalle y dejándome pistas para que entendiera algo que aún no podía comprender. Al día siguiente, decidí grabar todo en mi teléfono, anotando cada pasajero, cada objeto y cada detalle que dejaban. Cuanto más registraba, más clara se hacía la sensación de que alguien estaba guiando mi camino, controlando los eventos para llevarme a un punto final que aún no conocía. Semanas pasaron y los objetos continuaron apareciendo. Algunos parecían inofensivos: una pluma, una piedra pintada, una llave oxidada, pero todos tenían un significado, un vínculo con algo que había pasado en mi vida, momentos que creía enterrados para siempre. Fue entonces cuando recibí un sobre sin remitente. Dentro había un mapa de la ciudad con varias ubicaciones marcadas, y la advertencia: si quieres respuestas, sigue la ruta. Sentí miedo, pero también la necesidad de saber la verdad. Conduje siguiendo las marcas del mapa, recogiendo objetos en cada punto que coincidían con los que habían dejado en mi auto. Cada parada revelaba recuerdos que había ignorado o perdido. Cada objeto me hablaba, me señalaba decisiones pasadas y acciones olvidadas. Finalmente, llegué a un callejón al borde de la ciudad. Allí, sobre una mesa improvisada, estaba el objeto más inquietante de todos: un espejo. Al mirar mi reflejo, no solo me vi a mí, sino que también apareció, detrás de mí, la figura de cada pasajero que había dejado objetos. Todos me observaban en silencio, como si esperaran que entendiera algo que iba más allá de mi comprensión. En ese instante entendí la verdad. Los objetos no solo contaban mi vida, sino que eran un juicio silencioso de todo lo que había hecho y dejado atrás. Cada recuerdo, cada error y cada secreto estaban allí, condensados en cosas que parecían insignificantes. Y su mensaje final era claro: no podía escapar de lo que yo mismo había construido. Desde aquella noche, sigo conduciendo, pero nunca dejo que un objeto quede sin ser observado. Cada pasajero que sube podría estar dejando la pieza que faltaba en mi historia, y yo debo descubrirla antes de que sea demasiado tarde. La ciudad parece diferente ahora, llena de señales y mensajes que solo yo puedo interpretar, y cada viaje se ha vuelto un juego inquietante entre mi pasado y el presente que no puedo ignorar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.